Tres. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer conocerte. Oh, sí, sí, un placer muy grande conocerte. Quiero decirte muchas gracias por aceptar mi invitación para participar de mi canal. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Y bueno, antes de empezar a hablar de este tema, quisiera pedirte para decir algunas palabras de ti para las personas que no te conocen, porque es la primera vez que tú participas acá. Entonces, Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, es para mí una alegría también conocerte, Camila. muchas gracias. Me presento un poco. Yo soy Cristian, soy de Cartagena de Indias, una ciudad al norte de Colombia, una ciudad con muchas playas, con calor durante todo el año y muy turística. Es conocida nacional e internacionalmente. Así que, bueno, de aquí soy y ahora vivo aquí. Yo estudié en la capital de Colombia, trabajé, me gradué y he recorrido algunos países como Venezuela, Chile, Perú y Argentina. Y recientemente viví más de 5 años en Buenos Aires, Argentina, y Wow. sí conocí algunas otras provincias como Mendoza, cerca de Chile. Y bueno, regresé a Colombia y aquí estoy. Ujú. Wow, tú utilizaste la palabra recorrí y recorrido. Sí, ¿Qué quieres decir esta palabra? ¿Viajar? sí, recorrer puede servir para expresar un viaje, un Ujú. movimiento, pero la utilidad de la palabra recorrer es poner énfasis en Ujú. estar en cada punto del camino. ¿M? Por Wow. ejemplo, yo puedo salir de casa Ujú. o yo puedo estar en la casa o puedo caminar por la casa, pero si yo digo recorrí la casa, se entiende de que yo estuve con mucho énfasis en muchas partes de la casa. ¿M? Que Sí. mi camino fue por muchos lugares. Entonces, si yo Wow. digo viajé a Latinoamérica, puede ser un país o dos. Si yo digo recorrí Latinoamérica, se piensa, entonces fue a muchos países. Ujú. Sí, wow, qué interesante. Bueno, estoy curiosa. Entonces, antes de entrar en el tópico de hoy, quiero preguntarte, porque yo, Cris, mi idea ahora, estoy aprendiendo español porque tengo una oportunidad de viajar o no, de recorrer, bueno, viajar a 6 países de Latinoamérica, de América Latina. Bueno, entonces quiero aprender, quiero hablar con personas de todos lugares. Entonces, bueno, saber que tú estuviste en muchas partes, estuviste, quizás, Estuviste en muchas partes. estuviste. Ujú. Tú estuviste en muchas partes. Quiero saber, ah, am, ¿fue de espontánea voluntad, a trabajo, porque tú estuviste en tantas partes, si sientes cómodo compartiéndonos, si no, estás bien? Bueno, te comparto. Am, yo fui a Venezuela varias veces desde niño, Ujú. porque parte de mi familia vivió y vive en Caracas, la capital. Entonces yo de niño, en vacaciones de la escuela, viajaba con mi familia a Venezuela. Así que fui varias veces a Caracas y a otros lugares como la Colonia de Tovar, que es un sitio en Venezuela un poco más frío y tiene una cultura y tiene una comunidad descendiente de alemanes. Ujú. Es interesante y muy bonita. Luego, te decía, yo viajé a Bogotá, allí estudié en la universidad, me gradué, trabajé y en un punto de mi vida se dio la oportunidad y el interés por viajar y reconocer
diferentes culturas, diferentes maneras de vivir. Ujú. Entonces yo viajé en varias ocasiones por tierra, por buses, y fui a distintos países, Perú, Chile, Argentina. Yo, por ejemplo, conocí todo el lado de Chile, el desierto, al lado del mar, crucé los Andes. eh, en Colombia siempre lo cruzamos internamente, pero me refiero de Chile a Argentina. Hay unas montañas muy altas, con mucho hielo, Ujú. y la frontera está allí arriba. Entonces, paisajes muy bonitos, precipicios muy abruptos. Sí, un poco de miedo, pero los conductores son profesionales, así que hay seguridad. Sí. Y bueno, en Argentina tuve amigos, así que se me fue más fácil instalarme en Buenos Aires y bueno, allí conocí muchos amigos y trabajé y conocí la cultura argentina, me gustó mucho, por eso me quedé allí hasta finales del 2019. Luego regresé a Colombia. Wow, muy interesante lo que hiciste, me gusta. Wow, sí. Y yo te pregunto, Ujú. esa oportunidad que tú tienes de conocer 6 países de Latinoamérica, ¿cómo es la historia? Bueno, yo estoy como que haciendo esta oportunidad, no es nada, nada sucede. Bueno, sí, bueno, pues mi hermano, yo tengo 5 gatos, entonces Oh. es muy difícil para mí viajar, no puedo viajar por mucho tiempo, eh, pero después que me vacune, después que yo tome la vacuna de COVID, que espero que sea muy pronto. Bueno, la segunda dosis, ¿no? Y también esperemos que los países se abran a Brasil. Pues, ah, entonces mi hermano quedará con mis gatos por 6 meses. Me voy. Será una oportunidad única para mí porque sin él cuidando de mis gatos no podría ir. Entonces, es eso, siempre quise ir. No, hace 2 años yo estuve en Perú, pero ha sido muy difícil. La lengua fue una limitación para mí. Yo sí podía entender español, pero hablar era muy difícil, pero sí, muchas personas que conocí hablaban inglés, entonces bien, pero me extrañó mucho Brasil. Yo podría haber estado en Perú por más tiempo, podría haber viajado eh, en aquel entonces, pero yo sentí mucha falta de casa y volví, pero cuando pienso en eso hoy me da mucha rabia porque yo tenía la perfecta oportunidad, no tenía gatos, no tenía nada, podría haber hecho eso, ¿no? Entonces me da mucha rabia de pensar. Entonces ahora yo voy a hacer las cosas bien. Voy a estar 6 meses viajando y como trabajo en línea, es fácil, es posible. Entonces es eso. No es. Entiendo. Bueno, a veces hay dificultades y hay que aprender de ellas. Pasaste por una experiencia que te aportó una manera de ver las cosas, de cómo mejorar y me alegra que hayas Sí, encontrado una manera de crecer a partir de esa experiencia. sí. Interesante. Y conozco el sentimiento. Antes de seguir, eh, te hago una pequeña corrección. Se Sí, sí, dice, sí. yo extrañé mucho a Brasil. Sí, ujú. Y ese sentimiento se compacta en una palabra que es nostalgia. Yo tuve nostalgia de mi país, de Brasil. Bien, te decía, yo conozco el sentimiento, yo he tenido muchas mascotas en mi vida, he tenido cerca de 6 gatos, Oh, 1 o 2 a la vez, y me encantan los gatos, así que sí,
ese sentimiento por querer cuidarlos o querer verlos puede ser muy importante, muy fuerte, si es mucho tiempo o mucha la distancia. Sí. No, sí, sí, pero con mi hermano ellos van a estar bien, creo que sí, creo que todo va a estar bien, no sé, pero sí, pero espero lograr estar en muchos países por el tiempo de 6 meses, pero sí, en esta vez, si yo vuelva después de 3 meses, también está bien, no sé, extraño a Brasil mucho o a mis gatos, a mi familia, no hay problema volver, no hay problema, pero sí, estoy muy motivada ahora y sí, quiero mucho Bien, aprender. Sí, está muy bien, sirve mucho y es muy importante en la vida perseguir los sueños, sí, tener dinero o tener una estabilidad financiera. Se entiende que es para un propósito. Si el deseo íntimo, interno, es conocer, viajar, experimentar cosas, pues hay que encontrarle uso a esos recursos que gracias al trabajo se consiguen. sí, Ujú. sí, sí, muy Hay que bien, darle un muy bien. propósito. Ujú, pues, bien. Entonces, tú me recomendaste un vídeo muy interesante que se llama Poesía, Música e Identidad. Me gustó mucho asistirlo. Eh, Pero te confieso que ha sido el vídeo más difícil que leí hasta ahora, no por causa de la lengua, no es eso, pero normalmente bueno, un poquito por causa de la lengua creo, pero normalmente cuando yo veo TED Talk, por ejemplo, o otros vídeos en español en YouTube, yo solamente veo el mismo, es la motivación, el pensamiento positivo. Yo nunca he escuchado de la música, de poesía, pero me encanta muchísimo. Eh, ha sido la primera vez y yo pensaba, entonces, ¿cómo hablaré de este vídeo? Es un tema sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, muy profundo. Entonces pensaba, porque normalmente yo empiezo mis lecciones intentando describir, pero yo pensé mucho en cómo describir el vídeo para ti. Eh, bueno, pienso que puedo hacerlo, pero no sé si podré dar la profundidad que el vídeo merece. Entonces tú puedes me ayudar si me olvido o si no digo algo. Bueno, entonces yo entendí que en este vídeo este hombre que se llama Jorge Dressler, él habla de una cosa llamada décimas. Me pareció muy interesante. Las décimas son canciones, son poesías, no sé, de 10 versos, 10 versos. Hay diferentes rimas, un verso rima con el otro y con el otro con el otro. Es un sistema muy perfecto de, no sé, me pareció muy difícil de crear una décima. La décima surgió en España, pero todos los países de Latinoamérica creen que la décima, que hay otros nombres, surgió en sus países, pero entonces la conversación en el vídeo es acerca de cómo las cosas son puras. Él dice que las cosas son puras si las miramos de lejos. Entonces entiendo que, bueno, que hay mucha complejidad en la cultura, en la música, en la historia, en todo. Fue eso que saqué del vídeo. Sí. Muy ¿Te bien, gustó el vídeo? ¿Te gusta? a mí sí, sí me gusta. Ah, antes de iniciar, es complejidad, Complejidad. complejidad. Ujú. Bien. Bueno, a mí me gusta, no porque sea experto en música, porque no lo soy, no sé demasiado de
poesía ni música. En- yo entiendo el video que allí usan el lenguaje de la música y el lenguaje de la poesía para adentrarse, para hablar del tema de la identidad, el tema de cómo nos percibimos, la realidad en la que creemos por creencias, por costumbres. Ujú, Por ejemplo, lo que tú dijiste, cómo los diferentes países creían que era propio, que era de ellos, su raíz pura, esas rimas, esa música, cuando, bueno, la historia y los datos dicen que tiene un origen anterior. Y como el tema de la identidad es una mezcla de los ujú, ancestros, siempre hay muchas partes que confluyen, que se unen, que se juntan ujú. para crear algo nuevo. Allí muestran la historia de diferentes ritmos eh, que luego crearon cosas como el tango, por ejemplo, Mm, en Argentina. Cosas que venían de España, cosas que venían de otros países. Algunos autores cambiaban un poco, mejoraban algunas cosas y con los años se transformaban, se convertían en otros ritmos. Ujú. Bien. Em, sí, sí, lo que tú dijiste está correcto. El, la décima tiene unas reglas y es difícil de hacer, pero para mí no es el tema principal. Él es músico y él es muy entusiasta, tiene mucha motivación de aprender y de hablar del tema, pero eh, mi tema para mí más interesante es el tema de pensar mejor las identidades. Ujú. Las identidades propias, por ejemplo, sentirse colombiano, sentirse brasileño o hondureño, panameño, y tal vez olvidar mi abuela de dónde era, la abuela de mi abuela, dónde nació, esas cosas. A mí siempre me ha interesado. Yo le he preguntado a mis dos abuelas sobre sus antepasados, ujú. les he preguntado quiénes eran, de qué países eran, y es muy interesante, he descubierto cosas muy Sí. interesantes. Y tú me dijiste que parte de- de tu familia es de, de- de Venezuela, ¿sí? Sí, ¿Quién en tu familia, tu abuela? bueno, mi abuela no es de Venezuela, ella fue y trabajó en Venezuela muchas veces. Ujú, En una época de nuestro país, mucha gente viajaba a Venezuela a trabajar porque sí, Venezuela estaba muy bien sí, económicamente. sí. Así que tengo tíos, mi abuela y familiares que fueron allí a Ujú. trabajar. Em, sí, tengo familia actualmente en Venezuela, en Portugal, en Dubái, en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes, Wow. pero yo lo pensaba más hacia atrás. Hacia Ujú, atrás sí. tengo raíces indígenas, africanas, tengo conocimiento de quién de mi familia, por ejemplo, fue esclava porque en Ah, la época existía, o militares españoles o venezolanos de la época cercana a la colonia. Ujú. wow, es muy interesante, es muy interesante. Y para descubrir todo eso, tú hiciste preguntas a personas de tu familia, fue creando como un árbol genealógica, algo así. Perfecto. Un árbol genealógico. Gen- Exactamente eso fue lo que hice. Un árbol re- ge- Genealógico.
Genealógico. Te lo Gracias. escribo en el chat y lo Genealógico. revisamos después. ¿Bien? Bien, bien. Un árbol Sí. genial. Es difícil. Genia Genia, genia, lógico. genealógico. Sí, sí, genealógico. Perfecto. Sí, sí. Wow. Es muy interesante. Ya pensé en hacer algo así, pero fue una idea que no fue adelante. No sé por qué ahora, pero es muy interesante. ¿Piensas que después que descubriste un poco más de tus antepasados, algo cambió en ti? ¿Algún sentimiento nuevo? Una, que- Mm, has encontrado alguna cosa importante? Es una muy buena pregunta, Sí. mm, porque mi interés por conocerlo es un poco mm, de alto contraste, Mm, de muchas diferencias. Yo tengo el interés de conocer lo máximo posible, pero al mismo tiempo tengo una idea que me surge natural en mí de sentir que yo soy lo que quiero ser y no soy lo que debo ser por mi sangre o debo ser por mi familia o debo ser por mis ancestros. mm, Entonces, son dos ideas que luchan, que pelean entre sí. Eh, a mí me agrada y me gusta saber, conocer de mis antepasados ujú, lo máximo posible. Por eso trato de hallar la información antes que no sea posible, sí. mientras, por ejemplo, mi abuela materna esté viva, aprovecharla, preguntarle. Ella tiene muy buena memoria, recuerda el nombre de los nietos de una tía, entonces tiene muy buena memoria y todo lo he escrito para Ujú, que no se me olvide. Y em, de todas maneras, mi pensamiento natural es que eso no me cohíba de yo ser quien yo quiera ser. sí. ¿Tú usaste la palabra cohiba? ¿Qué es eso? Sí, ¿Cuál es el verbo? el verbo es cohibir, Cohibir. ujú, con Cohibir, H. Sí. ¿quieres decir prohibir? Un Mm, poco tiene la idea, pero ujú, tiene un matiz, tiene un gradiente, tiene una diferencia. Ah, cohibir es lo contrario de motivar. ¿Mm? ok, ujú, Prohibir es lo contrario de aceptar. ujú, Cohibir es lo contrario de motivar. Es desalentar, ujú, desmotivar. Ujú. ujú, mm, me Bien. gusta cohibir. Sí, sí. Es interesante, es interesante. Yo no sé qué yo haría con la información, pero sí, pero creo que cuanto más podamos, podamos o Podamos. podamos. Creo que cuanto más podamos saber, es muy interesante. Creo que podemos utilizar nuestro tiempo para saber más informaciones, pero al mismo tiempo yo no sé qué cambiaría, no sé qué cambiaría en mi vida saber, pero no sé, supongo Am, que cada información que tenemos nos dan un nuevo contexto para las cosas, una manera de ver cosas. No sé, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que tú tenías una idea fija en tu cabeza, de repente veía las cosas así, no sé si hace sentido. No sé, por ejemplo, tú quieres, no sé, te doy un ejemplo. Am, Bueno, tú, am, no sé, ah, quieres comprar un coche, un carro, no, un auto, un carro o un un carro, auto. un auto. eh, no sé, quieres comprar un auto de color amarilla, amarilla.
Amarillo. Ujú. amarillo, amarillo. Entonces, de repente empiezas a ver carros amarillos en todas las partes. No es que de repente ellos pasaran a existir. No, siempre estuvieron allí, pero ahora porque quieres comprarlos, empiezas a ver. Entonces pienso que si yo supieras, por ejemplo, que tengo descendientes indígenas, que por supuesto tengo también, o esclavos o que sea, creo que yo estaría más interesada en esta particularidad de la historia. No sé, porque se convirtió en algo personal, saber más, ver más, respetar más, hacer más, porque algo así, no, sepas, yo tomé conocimiento de algo así. No sé, es siempre mejor saber, siento. Es así, es como tú dices, Camila. Em, Ahora que me mencionas esto, te entiendo y te comparto también que parte de lo que yo saqué para mí del ejercicio de hacer esto fue, bueno, reconocer los esfuerzos que mis antepasados han hecho. A- La vida antes, por lo menos de mi familia o de aquí del entorno colombiano, ha sido difícil, han sido tiempos de mucha violencia, de mucha dificultad para vivir, sobrevivir, tener una familia. Ujú, Entonces, yo estoy aquí gracias a ellos, así que tengo que tener un reconocimiento, un respeto por su esfuerzo. Em, y bueno, agradecer por tener las facilidades, las comodidades que tengo, que hace 50 años no eran posibles y ujú, también tratar de hacer que el futuro también sea mejor y no tan difícil para las futuras generaciones, para evitar que esos momentos que ahora tal vez con más conocimiento vemos que no eran necesarios, que se pudieron evitar, buscar mejores alternativas a los conflictos. Todo eso es una fuente de motivación para tratar de ser mejores. sí, sí, sí. Sí, muy interesante. Eso es muy interesante, sí. Bueno, quizás no tenga nada que ver con eso, pero quiero te contar una cosa. Cuando vivía con mis papás en una ciudad muy pequeña en Brasil, yo, es un poquito extraño, es un poquito, sí, extraño. Yo, bueno, todos nosotros sí, creo, pero yo tengo muchas personas de mi familia en el cementerio. Lo siento. Personas, sí, pues no, pero bueno, están allá porque tienen que estar allá, eran viejos, ¿no? Es porque es una ciudad muy antigua en Brasil. Mm, Yo tengo allá en el cementerio personas que nunca conocí, que mi papá no conoció, que mi abuelo no conoció, personas que murieran hace mucho. Me gustaba a veces porque es un cementerio muy antiguo, muchas personas están allá, entonces tenemos esto de la sepultura de la familia. eh, Todos están muy cerca y algunos como juntos. Me gustaba andar allá, me da un poquito de miedo pensar en eso ahora, en esta hora de la noche, pero yo iba allá, yo leía los nombres, leía no sé, mi apellido allá. eh, Algunos me acordaba de historias, conocía personas así por la historia, eh, pensaba, y a veces hablaba con ellos, pues más extraño aún, pero yo siempre pensaba que me daba un poquito de perspectiva de pensar que, bueno, entonces es eso, ¿no? La vida es así. Existimos, es un soplo. Ciertamente ellos cuando eran vivos no pensaban que en un día no estarían acá, pero ya no están. La existencia va muy rápido. Tengo un tío que murió a los 7 años
cuando él tenía 7 años ahogado. eh, Ciertamente no pensaba eso, que eso sucedería. Entonces me hacía pensar en cosas, no sé, que a veces complicamos mucho las cosas, ¿no? Sí, Es cierto. sí, la vida pasa, eh, sí, muy rápido. Pensaba cosas así cuando iba al el cementerio. Pasaba un tiempito con ellos. Muy extraña mi historia. Ajá. Bien, pero creo que todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos momentos o espacios de nuestra vida donde reflexionamos más sobre la fragilidad Sí, y la temporalidad muy reducida de la vida. Y bueno, nos da perspectivas, nos da maneras de entenderla, de mirarla sí, diferente. A veces el movimiento continuo del día a día nos hace olvidar o queremos olvidar y por eso buscamos ocuparnos sí, para no pensar y no tener crisis existenciales. sí, Entonces, bueno, personalmente prefiero pensar y meditar, darle vueltas en la cabeza a la idea, sí. am, porque es un tema de los que más he pensado en mi vida. ¿Sí? ¿En serio? Sí, mi primer recuerdo es pensar sobre la muerte siendo niño y Wow. preguntarle a mis Sí, padres y imaginarme, simular mentalmente cómo sería la muerte, eh, si se puede sentir, cómo se sentiría, si no se puede sentir, qué significaría eso para mí, mi existencia, eh, y todas esas cosas que para un niño tal vez no es lo normal, pero no significa que no suceda. Y ah, bueno, sí. sucedió conmigo. Interesante. Yo leí hace poco un libro de Tolstoy. Sí, pues Tolstoy. Se llama La muerte de Ivan Lis, no, no sé pronunciar, pero no sé si hay escuchado hablar de este libro. No lo he leído. No, pero es un libro que me impresionó muchísimo porque bueno, esta persona que nombra el libro muere en el inicio, la primera frase, muere. Pero después él cuenta, el narrador cuenta la historia de este hombre. Es muy interesante porque él está consciente de que va a morir, él sabe que va a morir. Las personas fingen que no está pasando nada porque es muy desagradable Sí, hablar, desagradable hablar de desagradable, eso. Ujú. sí, Incómodo. Ujú. incómodo, es muy incómodo hablar de eso, pero él quiere hablar de eso porque estás muriendo, pero ninguna persona va a hablar. Entonces hay muchas reflexiones de él diciendo a sí mismo, entonces eso, la muerte, esto y aquello. Me dio una exasperación, desesperación, desesperación, Desesperación. desesperación, Desesperación. Ujú. desesperación muy grande, porque si evitamos a todo costo, A todo costo. a todo costo, evitamos a todo costo hablar, hay tópicos de los cuales no hablamos, Temas. hay temas de los cuales no hablamos. La muerte es algo así, ¿no? Que no es muy delicado hablar de eso, pensar en eso, no sé qué. Pero importante, creo que sea importante, no sé, contemplar eso, ¿no? Hay alguien no, yo practico meditaciones, siempre estoy leyendo, mirando vídeos de maestres espirituales y cosas así. Un día un maestre dijo que hay que morir en vida para no sé, para estar bien, para estar feliz, para alcanzar la iluminación, no sé, morir, contemplar la propia muerte. Difícil. Sí, es una buena idea y
si no se si no se experimenta en vida, no se experimenta de ninguna manera. Así que Sí, hay que aprovecharla. Y sí, es una experiencia el morir en vida muy iluminadora, muy aclaradora y sí. puede ayudar a tener diferentes perspectivas. No tiene por qué ser la mejor, pero es interesante, por lo Sí, menos. sí, muy bien, muy bien. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera preguntarte una última cuestión. Ah, en realidad quiero ver el vídeo de nuevo, una vez más al menos. Eh, para ti, bueno, cuando tú miras este tipo de contenido, cuando, no sé, ves cosas así, eh, ¿lo haces porque buscas una inspiración, buscas motivación, porque así miras vídeos como ese, TED Talk o otros en Internet? ¿Procuras algo o confirmar algo o... Bueno, es por épocas. Mm, Hay momentos en donde siento una necesidad de, por ejemplo, mejorar mi productividad. Entonces busco videos de charlas TED o otro tipo de formato de temas de cómo mejorar la productividad. O, por ejemplo, si me siento bajos de ánimo y quiero mm, buscar estrategias de cómo sentirme mejor, ujú, entonces sé que en conversaciones de TED también hay muchos que hablan de cómo lograrlo de manera efectiva. Entonces es sí, muy interesante. Hay personas fabulosas y muy, muy claras en sus conceptos y con experiencias eh, que muestran resultados. Así que es muy interesante verlo. Y sí, voy cambiando de acuerdo a la necesidad, ujú. exploro alternativas. Sí, sí, sí. ¿Y siempre los ves en español o a veces practica en otro idioma también? Bueno, en lo que encuentre lo uso. Si lo encuentro en inglés, lo uso en inglés. Yo puedo escuchar una charla en inglés sin problemas. Estoy estudiando inglés, quiero perfeccionarlo, pero por fortuna ya estoy en un nivel donde puedo escuchar inglés y sin problemas. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces quería una vez más eh, agradecer por participar de mi canal y una vez más por recomendarme el vídeo. Me gustó mucho. Sí, quiero tenerte otras veces si tú quieres Por participar. supuesto, muchas Sí, gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí. Me ha gustado mucho hablar contigo. Y bueno, cuando quieras, aquí me tendrás de nuevo y espero que les guste a tus suscriptores. Y bueno, antes sí, de terminar, una última reflexión para que sí, cuando vuelvas a ver el video, quizás quieras mirarlo con atención. sí, Y siempre, es siempre. la idea que Jorge dice en el video sobre am, cómo somos un poco de todos los lugares, cómo nosotros somos o en general las cosas son un poco de muchos lugares y pocos somos de una sola cosa. ¿M? Como hay complejidad, la idea de la mezcla y la complejidad. ¿M? Como puede ser como una idea fractal, que si la miras de cerca, la analizas detalladamente, puedes ver cómo su origen, sus consecuencias, sus causas son heterogéneas, son diversas. Ujú. Entonces, ese Mm, sentimiento que puede ser, por ejemplo, el patriotismo exacerbado, exagerado, puede ser un poco mala idea decir
aquí es Colombia y solo Colombia, dices, oye, si te pones a pensar, bueno, Colombia es una mezcla, Colombia tiene varios orígenes, no tiene mucho sentido tener límites rígidos cuando esos límites Sí. rígidos solamente están en tu cabeza y no en la realidad. Sí, qué bonito, qué bonito. Eso me acuerda de un documental que yo vi una vez de un astronauta que decía que cuando tú estás en el espacio, tierra es casa, no es Colombia o Brasil o China o lo que sea, es todo el planeta. Eh, Ellos sienten, extrañan a todo, ¿no? Pero entonces, no sé, quizás sea también una cuestión de punto de vista o percepción o lo que quieres mirar. Porque mismo en Brasil, hay Brasil, pero para mí casa es mi estado, pero no es cualquier parte del estado. Entonces siempre podemos afunilar, hacer más, no sé, así, Más pero pequeña. más Ujú. pequeño o más amplio como queramos, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, así es. Es muy parecido, tal vez lo copió un poco. Ahora están de moda los viajes espaciales en estos días y recuerdo haber escuchado algo similar de las personas que fueron al espacio o tal vez lo sintió de verdad, de nuevo, como es la fragilidad de la Tierra vista desde las alturas del espacio y sí, como todos estamos embarcados en el mismo barco, como estamos todos juntos en esta nave espacial redonda llamada Tierra y que el daño que le hacemos es el daño que le hacemos a nuestra casa, a nuestro hogar. Sí, wow, muy bonito, muy bonito. Cristian, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme hablar contigo hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y No, un placer. a tu servicio. Nos vemos pronto, ¿sí? Buenas Nos vemos. noches. Buenas noches. Hasta pronto.